Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo para comentar sobre algo muy interesante para todos. El día de hoy es historia del cine. La historia del cine empezó de hecho como un espectáculo en París el 28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Otra figura importante en esta historia es también el francés Charles Pathé, tomando como referencia el cinematógrafo de los hermanos Lumière, como así también el kinetoscopio de Edison, fabricó una cámara tomavistas con la que inició sus producciones. Sus experimentos consistieron en el afán de combinar el fonógrafo con el cinematógrafo, pero los resultados resultaban de mala calidad, por lo que no tuvo éxito. Pero los experimentos siguieron. De todos modos, durante los primeros 30 años las películas fueron completamente mudas. Suele hablarse de cine mudo, de la época silente o muda, y esto no es del todo exacto, aunque es cierto que las proyecciones no podían por sí mismas sino mostrar imágenes en movimiento sin sonido alguno. Pero las proyecciones en las salas iban acompañadas de la música tocada por un pianista o una pequeña orquesta y además comentada por la voz de un explicador. Pero también por otra parte, los primeros experimentos con el sonido en el cine llegaron de la mano del físico francés Demeny, quien en 1893 inventó la fotografía parlante. Charles Pathé combinó fonógrafo y cinematógrafo. En la misma época, Léon Gaumont desarrolló un sistema de sonorización de películas que presentó en la Exposición Universal de París de 1900. En 1927, los estudios Warner Brothers se encontraban en una situación financiera delicada y apostaron por integrar el sistema nuevo de sonido Vitaphone, sistema en el cual la banda sonora estaba presente en discos sincronizados con la proyección. Se incorporó por primera vez en una producción comercial titulada Don Juan de 1926, así como en otra de sus películas Old San Francisco de 1927. En esta incorporó por primera vez ruidos y efectos sonoros. Sin embargo, la película sonora más exitosa fue El cantante de jazz de 1927, en la que Al Jolson se inmortalizó pronunciando las palabras inaugurales: "Ustedes aún no han escuchado nada". Ante el éxito, pronto todos los grandes estudios montaron sus propias películas sonoras y el cine mudo quedó olvidado. Bueno, y después llegó la invención del cine en color, el Technicolor. La primera pieza audiovisual que se realizó completamente con esta técnica fue el corto de Walt Disney, Flowers and Trees, dirigida en 1932. Sin embargo, el primer largometraje que se realizara con esta técnica sería la película La Feria de las Vanidades, hecha en el 35. Posteriormente, el Technicolor se extendió sobre todo el ámbito musical, como El Mago de Oz o Cantando bajo la lluvia, en películas de la época como Robin de los Bosques o en la animación Blancanieves y los Siete Enanitos. Marcado en parte por los sucesos de la década de 1970, como Watergate, Vietnam, el fin del movimiento hippie, el cine de ese tiempo se había vuelto más oscuro, con filmes legendarios como El Padrino, Apocalypse Now o Cabaret, por mencionar ejemplos concretos. En cuanto a películas de simple entretenimiento, se pusieron de moda las de catástrofes como Aeropuerto y El Coloso en Llamas, con el productor Irwin Allen explotando el género hasta el agotamiento. Sin embargo, en 1977, el cineasta George Lucas, con su película La Guerra de las Galaxias o Star Wars, cambió esto para siempre. Lucas hizo un trato con Fox, que los ejecutivos del estudio consideraron muy ventajoso, por el cual la Fox se llevaba las ganancias por la película y Lucas por la mercadotecnia, por los resultados posteriores muchos mejores para Lucas que para la Fox. Los estudios entendieron que las películas podían ser explotadas económicamente de manera mucho más amplia que hasta la fecha. Surgió así el concepto moderno de blockbuster, una película que se vende como estreno de la temporada, que supondrá un gran golpe de taquilla y que será el vehículo principal para la venta de una extensa mercadotecnia. Algunas de estas primeras películas explotadas con mayor o menor habilidad como modernos blockbusters fueron Close Encounters of the Third Kind de Steven Spielberg o Superman la película de Richard Donner. En 1981, George Lucas y Steven Spielberg unieron fuerzas para una nueva franquicia, la de Indiana Jones. Aunque en Hollywood había mucho el énfasis en la producción de las grandes compañías productoras,
el resto del mundo se imponía con nuevas ideas fílmicas, impregnadas por el espíritu de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX. En Europa comenzó la experimentación formal que llevó a la creación de nuevas formas de expresarse en cine. Esto le abrió las puertas a cineastas con propuestas tan personales como Ingmar Bergman, Luis Buñuel, Stanley Kubrick, Pier Paolo Pasolini, Werner Herzog o Andrei Tarkovsky. Todos estos cambios en el cine, que seguían de cerca a la sociedad, iban a golpear al cine de Estados Unidos. Así es como en las décadas del 60 y 70 se formaron una serie de nuevos cineastas que redefinieron la noción de cine hollywoodense. A pesar de sus muy dispares temáticas y preocupaciones, o quizás por eso mismo, todos tenían en común el privilegiar una mirada personal o autoral de sus películas, por sobre el cine comercial. Se suele considerar como el pionero de este movimiento a John Cassavetes, junto a otros nombres como Shirley Clarke, Barbara Loden, Paul Morrissey, Mark Rappaport y Robert Kramer. Y bueno, ya ahora hemos entrado a la nueva tecnología digital, a la nueva era de la internet. Todo lo anterior ha llevado a una fuerte democratización del cine y básicamente ahora una persona puede crear toda una producción donde antes tomaba cientos de personas para producir. La persona y el cineasta puede hacer su película y puede meterla y presentarla en festivales de cine y ganar premios y ser famoso por sí solo incluso. El 2 de febrero del 2000, en París, Philippe Binant realizó la primera proyección pública de cine digital de Europa, fundada sobre la aplicación de un MEMS DLP Cinema desarrollado por Texas Instruments. Síganos en exhibeflix.com. Gracias por estar con nosotros. Vaya a exhibeflix.com para saber más información y conocer más sobre el cine